Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen... Dios les bendiga. Qué bueno nuevamente compartir con ustedes el mensaje glorioso de la palabra del Señor y traer este estudio como corresponde el día de hoy. Y vamos a ver el capítulo 28. Y ya, como quien dice, el ajuste de cuentas a la persona del rey Saúl. Este es su declive y en el siguiente capítulo veremos la muerte del rey Saúl. Muy trágica, muy lamentable, pero Dios ya lo había hablado. Él ya sabía, de antemano ya sabía que había sido desechado por su desobediencia. Vamos a leer los primeros versos. Vaya conmigo a Primera de Samuel, el capítulo 28. Vamos a leer el primer verso únicamente en este momento. Y dice que aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de venir conmigo a campaña, tú y tus hombres. En este momento nos vamos a tratar a David. Recordemos que David está en tierra de los filisteos, en tierra de los enemigos que van a ir, que están ya reunidos para pelear contra Israel. Pero como David está ahí, con el rey Aquis, en tierra de los filisteos, y él se ha constituido como su siervo, entonces ahí viene también el ajuste de cuentas para David. Porque el rey Aquis le dice: ten entendido, en otras palabras, no te voy a olvidar, que tú has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. ¿Por qué? Porque él había dicho que era su siervo. Pero enfoquémonos en lo que vamos a tratar el día de hoy, que es el capítulo 28, pero enfocados en Saúl. Y en el verso 3 dice: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Y dice la escritura: se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Verso 6 dice: y consultó Saúl a Jehová. Pero note lo trágico de esto. Pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Israel se encuentra en problemas graves, problemas militares. Su líder, el rey Saúl, se encuentra bajo estrés. Él había peleado una batalla equivocada, persiguiendo a David. Por lo tanto, no estaba preparado para pelear la verdadera batalla en contra de sus enemigos. Él había estado intimidado por la fama de David, con celos, con envidia, y lo persiguió, perdiendo la oportunidad de haberse preparado legítimamente para defender al pueblo de Dios. David nunca había sido su enemigo, pero Saúl lo perseguía con su ejército. Ahora llegó el momento de que los filisteos rodean la ciudad de Israel. Y Saúl debe de enfrentar esa batalla, la verdadera batalla, la genuina batalla. ¿Cuál es la batalla equivocada, para que quede esto en claro? La batalla equivocada es perseguir a tu hermano. El odio gratuito por lo que es tu hermano, o por los logros que tiene, o por haber sido escogido por Dios. Cuando crees que es un error, porque tú eres mejor que él. Ese fue el problema de Saúl. Y esa es la batalla equivocada que él peleó por años, persiguiendo a alguien que no era su enemigo. El diablo es un experto para hacernos perder el objetivo y pelear una batalla equivocada por envidia,
porque no me dieron la posición peleando puestos dentro de la iglesia. Qué tremendo error. Y el diablo, amados, es un experto para hacernos perder el objetivo y desviar al pueblo de Dios del verdadero enemigo. Nuestro verdadero enemigo es Satanás. Y él desvía la atención nuestra en cosas que no son, ni hay razón para pelearlas. Pero así, al desviar nuestra atención, pues él queda encubierto y toma ventaja sobre el pueblo de Dios. Cuando Saúl se vio en medio de la real batalla, oró a Dios. Y como usted pudo notar, él oró, él consultó a Jehová en el verso 6. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim. El Urim eran 2 piedras que tenían los sacerdotes con los que consultaban a Dios. Ni tampoco le habló por sus profetas. Ya le había hablado a través de Samuel. Y en el verso 7, mire lo que dice: en su desesperación, en el estrés en que se encontraba, en el temor que se encontraba, porque él sabía que las tenía de perder, no estaba capacitado para pelear esa guerra legítima, por haber perdido tiempo en una guerra que no era legítima. Entonces, vamos a ver el verso 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Ay, ay, ay. Qué tremendo error, qué desvío, amados, de un rey que fue requerido por el pueblo, pero que Dios lo ungió para que fuera el rey legítimo en Israel. Y que a través de ese rey que él dotó de dones, lo capacitó. Saúl tenía dones increíbles, un guerrero en potencia, un tremendo guerrero. Tenía dones de profecía inclusive, él profetizó entre los profetas, pero su desobediencia lo ha llevado a esta decadencia espiritual, que inclusive cuando se miró acorralado por la guerra, sin fuerzas, sin estar preparado para esa guerra, y consultó a Jehová, y Jehová no le contestó. No le contestó de ninguna manera. Él intentó de todas formas atraer el mensaje de Dios a su vida, pero Dios no le contestó. Entonces toma otra alternativa, una alternativa de mentira, de engaño, de muerte. Entonces Saúl dijo: búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación. Y sus hombres le dicen: hay una ahí en Endor. Entonces, ¿qué hace Saúl se disfraza, ya que él había mandado. Saúl, cuando comenzó su reinado, él obedeció a Dios en quitar del pueblo a todas las adivinas, a todos los hechiceros, a todos los que consultaran con los muertos. Y él exterminó de la tierra de Israel a los hechiceros. Pero aquí note esto. Aunque él había mandado exterminar a todos los adivinos, pero como podemos ver, en su corazón todavía sigue confiando en los adivinos. Quizá como algunos que dicen: ya fue a la iglesia, mire, porque yo lo he escuchado, quizás usted no, pero yo sí lo he escuchado. Pues yo he orado, he clamado, he ayunado, he buscado de Dios, y Dios no me contesta, el problema sigue igual o peor. Y entonces se van con los hechiceros, con los brujos, con los curanderos, para ver si ellos sí pueden hacer lo que ellos piensan supuestamente que Dios no pudo hacer. Y déjame decirte una cosa: si Dios no nos ayuda, no hay poder humano que pueda hacerlo. Él es soberano. Los demonios tienen poder, pero no son el todopoderoso. Satanás tiene poder,
Sí, porque nunca fue, en el principio, perdón, no fue Satanás, fue un ángel de luz, un ángel a quien Dios le dio dones, que Dios lo llenó de hermosura, pero él se rebeló, y lo que Dios da no lo quita, pero él no es el Todopoderoso. El Todopoderoso sigue siendo el Dios que creó a Satanás. Cuando no era Satanás, era Lucero, un ángel de luz, y creó a todos los ángeles, que la tercera parte de ellos se rebeló y vienen a ser ahora los demonios, pero Dios sigue siendo el Todopoderoso. Así es que si Él no nos ayuda, no hay poder humano que lo pueda hacer. Debemos de confiar en su poder, porque Él tiene todo poder. En el verso 9 dice la Escritura, que la mujer le dijo: aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. Como Saúl está disfrazado, pues ella no lo reconoce. Cómo ha cortado de la tierra a los embocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? En el verso 10, mire lo que hace Saúl. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto, oh Dios eterno. Cuando Saúl se encuentra con la adivina, él le jura que no la va a matar, que no va a haber ningún problema para ella, y lo hace en el nombre de Jehová. Qué mezcla en el corazón de Saúl. Habla en el nombre de Jehová Dios, pero actúa en el nombre del diablo. Una mezcla. No puede haber mezcla en nuestro corazón. O confiamos en Dios o no confiamos. O vivimos para Él o no vivimos para Él. O lo servimos a Él o servimos a Satanás. Pero esa mezcla no nos lleva a ningún lado, no llevó a ningún lado a Saúl, solamente a la muerte. En el verso 11, la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Pero cuando esto pasa, mire el verso 12, porque Samuel aparece. Y aquí este es un tema, hermanos, que lo voy a dejar a consideración al final. Usted juzgue esto que vamos a tratar de aquí en adelante. En el verso 12 dice: y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él les dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Lo primero que vemos, hermanos, es que la divina no esperaba que apareciera Samuel. Ella gritó. En otra palabra, ella se asustó. La divina de Endor se asusta cuando ve aparecer a Samuel. Recordemos que ya Samuel había muerto en su ciudad natal y todo el pueblo lloró su muerte. La divina sabe en su corazón, ella sabe perfectamente, que ella no puede traer a ningún hombre ni a ninguna mujer que ya haya muerto. De lo contrario, ella no se hubiera sorprendido de ver aquella figura humana que estaba delante de ellos. El engaño del espiritismo es que los demonios aparecen con la apariencia de algo familiar. Satanás envía los espíritus de demonios con la apariencia del que ha muerto. Ellos hablan de algo que solo los muertos sabían. ¿Cuál es la razón de esto? Los demonios nos conocen, nos han visto durante nuestro transitar en este mundo, han visto nuestros antepasados, conocen los pecados de nuestros antepasados, porque los demonios los han incitado a cometer esos pecados. En otras palabras, son espíritus familiares
Cuando personas consultan que porque quieren saber secretos, que el abuelo murió y que tenía un secreto y quieren saber ese secreto, o que dónde dejó la herencia, dónde dejó lo escondido, etcétera, etcétera, el tesoro escondido. Y van a consultar a los espiritistas y no los ven, no ven las figuras. Los mediums son posesionados por demonios y comienzan a hablar cosas que solamente el familiar sabía. Y ya sabemos cómo es que saben que tienen esa información. Porque los demonios están en esta tierra desde la caída de Satanás. Y ellos nos conocen de generación en generación. Ahora este capítulo es un capítulo difícil de entender. Y un capítulo que ha sido interpretado como que Dios tolera la brujería, el espiritismo y todo lo que tiene que ver con lo oculto, lo cual no es verdad. Tenemos que examinar cuidadosamente este pasaje para darnos cuenta qué es lo que Dios nos está enseñando en este relato y la razón por la cual aparece este relato en el libro sagrado que es la Biblia. Vamos a ver algunos textos, hermanos, que pueden darnos luz ante este relato. Teniendo en mente, vamos a tener en mente esto para leer estos versículos, que Dios jamás va a ir en contra de su palabra, ni va a contradecir su palabra, porque su palabra es verdadera y es una meta, así es, y no hay nada más que debatir. Así que vamos a ver esos versos. Primeramente vayamos al libro de Levíticos. Si usted tiene para anotar, téngalo, considérelo, medítelo, ore al Señor, porque Dios tiene solamente una palabra, y esta palabra es, Él nunca va a cambiar de parecer en cuanto a su palabra. Vamos a ver el capítulo 19, del verso 31 del libro de Levíticos. Y la Escritura dice: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Y hay un punto ahí, dice: yo Jehová vuestro Dios. Él es el que firma, Él es el que dice, Él es el que da este decreto. Veamos ahí mismo el capítulo 20, en el verso 6. Y la persona que atendiere a los encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Así que, como vemos, la palabra del Señor es esa, no da un pie para que podamos pensar que Dios va a tolerar esto. Es tajante, no consultéis, punto. Y da las razones, dice: ¿por qué? Porque yo te cortaré. Y eso fue lo que pasó con Saúl, él fue cortado. Veamos en el verso 6, si la persona que atendiera encantadores o adivinos, una vez más la voy a leer, para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Ahora vayamos más adelante al libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, vamos a continuar mostrando lo que la palabra del Señor nos habla al respecto. Y ahí no queda más que decir: amén, Señor, tú eres el Dios. Y fuera de ti no hay más. El 18, verso 10. No se ha hallado en ti quien haya pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y el verso 13, que es el consejo del Señor: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti, pueblo de Dios, no te ha permitido esto Jehová tu Dios.
como podemos ver, amados en Cristo, esto es en el Antiguo Testamento y podemos decir que este es otro tiempo. Hoy tenemos más conocimiento, más adelantos, más tecnología, podemos ser más abiertos, tenemos una mente abierta. Yo no pienso como piensa Dios, pero la Escritura dice que Él es verdadero y su palabra no miente. Ok, pero para esto vamos a ver un caso más en el Nuevo Testamento sobre esto, que creo que va a traer un poquito más de luz a lo que estamos hablando. Y vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 16. Vamos a ver aquí un caso que nos relata el apóstol Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, y es un incidente que pasó con el apóstol Pablo. Entonces vayamos al capítulo 16, verso 16, y dice así: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncia en el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, aquí creo que está muy claro, amados en Cristo. El espíritu de adivinación que había en la mujer era un espíritu pitónico. El mismo espíritu es semejante a la serpiente pitónica que enreda. Cuando ya la persona busca espíritus de engaño, cae en un enredo, en un engaño de mentira, quedan como hipnotizados creyendo la mentira en lugar de creer la verdad, lo cual es un claro engaño. Ahora la mujer está diciendo una verdad. Aquí hay una verdad en el verso 17, que vamos a aclararlo. Porque esta mujer daba voces y decía: estos son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de salvación. Ella está diciendo una verdad. Cuando aquella legión de demonios le habló a Jesús, porque esta legión estaba en el Gadareno, Lucas capítulo 8, los demonios hablaron y reconocieron quién era Jesús. Dice: tú eres el Hijo de Dios, porque has venido antes de tiempo, porque ellos saben que tienen un tiempo en que van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Así es que ellos aquí, esta mujer, mejor dicho, no es la mujer, es el espíritu que estaba en esta mujer, está hablando una verdad. Los demonios, cuando quieren engañar, no llegan con una mentira completa, llegan con una mentira a medias o con una verdad también, para engañar, para después hacer caer. Note usted que ella está diciendo una verdad. Estos eran siervos de Dios, estaban anunciando el camino de salvación. Pero ya esto lo estaba haciendo por muchos días detrás de Pablo, detrás de los siervos, detrás de los apóstoles, que iban a la oración todos los días. Y esto desagradó a Pablo y no reprendió a la mujer. Y aquí quiero que usted preste mucha atención. Pablo no reprendió, no le habló por nombre a la mujer que tenía ese espíritu pitonista. Le habló directo al espíritu, al demonio que estaba en la mujer. Por lo tanto, con esto nos podemos dar cuenta que no es la persona, no es que esta persona esta persona divina, esta persona está dotada, esta persona tiene un don de Dios. No, la adivinación no es un don de Dios, la adivinación es un espíritu de demonios para engañar. Tenemos que darnos cuenta, porque la palabra de Dios es muy clara, aquí no nos deja ni siquiera lugar a dudas.
esta mujer tenía un espíritu de adivinación, y a través de ese demonio de adivinación, ese espíritu pitónico, daba ganancias a sus amos. Miren lo que pasa en el verso 23. Y en el verso 23 dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad. ¿Por qué ahora Pablo y los discípulos están en la cárcel? Por una razón, porque los amos de esta mujer perdieron sus ganancias. Ya no tienen ese demonio de adivinación y ya ella no puede adivinar supuestamente, porque los demonios no están adivinando, están diciendo lo que ella conoce. Y esa es la manera que ellos engañan. Ahora, si hubiera sido de Dios, le vuelvo a repetir, quiero enfatizar esto, Pablo no hubiera reprendido ese demonio, hubiera reprendido directamente a la mujer. Así que creo que con esto queda demostrado que todo espíritu de adivinación proviene de Satanás, no de Dios. Y es prohibido, como ya lo leímos en Levítico 19:31, 20, verso 6, en Deuteronomio 18, 10 al 12, y me faltó una escritura más en Éxodo 22, 18. Vamos a leer, porque este 22, 18 de Éxodo es tajante. Aquí no hay acuerdos con los adivinos, con los hechiceros. El Señor no pacta con ellos, el Señor no lo va a tolerar. Y aquí está en el verso 22 de Éxodo, capítulo 22 del libro del Éxodo, versículo 18. Vamos a leerlo. A la hechicera, dice el Señor, no dejarás que viva. Por eso es que esta mujer tuvo temor. Dice, oh no, Saúl sacó a todos los hechiceros de aquí, todos los adivinos, y él tuvo temor, pero él en esa mezcla que tenía, juró por Jehová Dios, juró en vano, que no le iba a pasar nada, cuando Dios ya había dictado sentencia contra los adivinos y hechiceros. Así es que vamos a continuar. Ya sabemos que eso es terreno del enemigo, son fuerzas ocultas, son tinieblas. Volvamos a 1 Samuel capítulo 28. Y mientras lo buscamos, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas, amados en Cristo? Ninguna. Así es que todo lo que es ocultismo son tinieblas. Y nosotros somos hijos de la luz. Regresemos al capítulo 28 en 1 Samuel y veamos aquí lo que sigue. Verso 15, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Wow. Vamos a ver aquí, porque aquí hay algo también, que si no lo escudriñamos a la luz de la Escritura, un pasaje nos va a llevar a otro pasaje para darnos claridad. Recordemos que la misma Biblia se interpreta. No necesitamos que ningún brujo nos venga a decir cuál es nuestro futuro. Déjeme le digo que la palabra del Señor nos dice cuál es nuestro futuro. Lea al final, en casa, cuando tenga oportunidad, Apocalipsis, los últimos capítulos de Apocalipsis, donde está el final de los justos, de los que aceptaron la salvación en Cristo, y el final de los injustos, aquellos que rechazaron la salvación a través de Cristo. Así, ahí está nuestro futuro. Así que vea el Señor no nos tiene en la oscuridad, nos tiene en la luz. Pero aquí hay algo, hermanos, que posiblemente
traigo un poquito de confusión, porque Samuel, si usted se da cuenta, Samuel está hablando aquí, según nos dice este pasaje. Ahora, ¿de dónde viene Samuel? Si es que es Samuel. Vamos a dejarlo al final, la interrogante. ¿De dónde viene Samuel? Vamos a ver aquí en Lucas, en el capítulo 16. Vamos al Nuevo Testamento para no tomarlo como algo que, bueno, fue allá y aquí no. Vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver en Lucas, en el capítulo 16, un pasaje que nos va a dar luz. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y ahí está en el verso 19, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y a cada día hacía banquetes con esplendor. Ok, se lo voy a hacer corto y usted, como ya tiene la cita, lo va a leer. Dice, había un hombre muy rico que siempre hacía banquetes, pero también había un hombre muy pobre que él pedía limosna, que se llamaba Lázaro. Y aquel hombre Lázaro, dice que estaba enllagado y él veía cómo caían las migajas de la mesa del hombre rico. Pero llegaban los perros y se comían esas migajas. Él no podía ni siquiera comerlas. Y aún los perros, dice, lo lamían. Creo que los perros tenían más compasión que el hombre rico. Esa es la implicación aquí. Entonces, mueren los dos. Muere el hombre rico y muere Lázaro. Y en el verso 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, ¿de dónde viene Samuel aquí? Si es que es Samuel. Vamos a tomarlo ahorita en consideración que es Samuel, ¿ok? ¿De dónde viene? Pues Samuel viene del seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, tomen en cuenta esta otra palabra, Hades. Hades significa el lugar de los muertos. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ok, entonces vamos a parar ahí. Entonces vemos que aquí hay dos personajes que mueren y van al mismo lugar. Pero dice, bueno, no, el rico fue a un lugar de tormento, que se al Hades, y el Lázaro fue al seno de Abraham. Sí, el Hades es el mismo sitio, antes de que Cristo inaugurara el reino de los cielos, cuando Él resucitó y llevó cautiva la cautividad, llevó todas las almas que estaban cautivas. Nadie podía entrar a la gloria, al paraíso, si usted le quiere llamar así, a la presencia del Señor, al tercer cielo. Nadie desde la caída entraba directamente a la presencia de Dios. Nadie. ¿Por qué? Porque no había habido la redención. Cristo no había muerto por los pecados de toda la humanidad. Entonces, al morir, los justos iban a un lugar llamado seno de Abraham, que es el mismo Hades dividido en dos partes, dividido por una cima, por un abismo. Entonces, cuando muere Lázaro, fue, digamos, a esta parte del Hades, donde iban los justos, y está en descanso, descansando en el seno de Abraham, nuestro padre Abraham, nuestro padre por la fe. Entonces, ¿y el rico dónde va? Dice que el rico está en el mismo lugar, en el Hades, pero en la otra parte, dividida por esa cima, atormentado por fuego. Y pide que alguien venga de ahí donde está Lázaro a mojarle a mojar su dedo en agua y la ponga en su mano, porque él está siendo atormentado por una llama. Entonces vean aquí esto. Hoy día ya no hay ahí almas de justos, porque ya tenemos entrada directa a la presencia del Señor. Pero sí quedó como un lugar, una antesala, un lugar intermedio para los condenados en espera del gran juicio, del trono blanco, donde serán juzgadas todas las almas que no aceptaron la salvación. No porque Dios sea que los juzgue, porque ellos tomaron su decisión y rechazaron la vida eterna en Cristo Jesús. Prefirieron otros medios, como este Saúl, en lugar de esperar en Dios, en lugar de
Sí oró y no le contestó que el Señor, yo espero en ti, pero no ir a consultar con lo que Dios aborrece. Así es que muchos, ojalá que no, algunos prefieren no esperar en el Señor y buscar la respuesta en el engaño. Volviendo a Samuel, Dios permitió que viniera del seno de Abraham para que hablase con Saúl. Algunos lo piensan así, que Dios lo permitió. Samuel le declara lo que había dicho. Dicen, no tengo nada que decirte de parte de Dios. Ya Dios te lo ha dicho. Tu reino fue cortado por no haber obedecido. La primera misión que le dio fue que destruyera a todos los amalecitas, porque iban a ser tropiezo para el pueblo de Dios. Sin embargo, él por temor, por desobediente, por exaltación, por lo que usted quiera, porque ese era el problema con Saúl, no obedeció parcialmente. Es muy peligroso obedecer a Dios a medias. Es muy peligroso decir, bueno, no soy tan malo, esto lo hago bien, pues sí, acá fallé, y no arrepentirnos. Ese fue el caso de Saúl. Él pudo haberse arrepentido, él pudo haber dicho, sí, es cierto, yo pequé, desobedecí, traje lo engordado, traje lo mejor de Amalek, lo traje supuestamente para ofrecer sacrificio a Jehová, pero Dios no me pidió eso. Dios me pidió que acabara con los amalecitas. Traje al rey acá como trofeo para que vieran qué poderoso, qué gran guerrero soy. Mire, aquí está el rey, lo traigo vencido. Fue muy peligroso lo que él hizo y nunca se arrepintió. Porque cuando Samuel le dice, ¿qué has hecho? Has actuado neciamente, locamente, y no has agradado a Dios. En lugar de arrepentirse, en lugar de decir, sí, fallé, cierto, perdóname, Señor, y clamar por misericordia. ¿Sabe qué hizo él? Cuando ya se iba Saúl, lo jaló de su manto, le cortó un pedazo, le raspó el pedazo, y es cuando Samuel le dice, hoy Jehová ha roto tu reino, ha quitado tu reino. Y todavía le suplica que vaya con él a adorar. Dice, ven conmigo, vamos a adorar a tu Dios. Ya él ni siquiera, Saúl mencionaba a Jehová como su Dios, a tu Dios, para que el pueblo viera qué espiritual era, que estaba entre los profetas. Y amados en Cristo, qué tremenda debilidad, qué tremendas fracturas en el corazón de Saúl que nunca quiso corregir, porque él pudo haberlas corregido, porque Dios no quiere la muerte del pecador. Él no quiere condenar a ninguno, para eso envió a su Hijo. Él quiere que reconozcamos, sí, esta es mi debilidad, son las fracturas que hay en mi corazón, son mi tendencia de orgullo, de pretender que soy súper espiritual, de pretender que soy perfecto, de pretender que ya lo sé todo. Son fracturas tan peligrosas que a Saúl le llevó a perder el reino. Nosotros somos llamados para un día estar reinando juntamente con Cristo. Nos espera un reino. Podemos llegar a perderlo si no arreglamos esas tendencias pecaminosas, carnales de nuestro corazón. Así es que, amados en Cristo, vamos a volver nuevamente a este pasaje. Creo que está entendible, amados en Cristo, que Samuel, si es que es Samuel el que Dios permitió, porque si es Samuel es porque Dios lo permitió. No viene por parte de la divina de Endor, viene por parte de Jehová Dios. Así es que vamos a ver en el verso 20 en el pasaje donde estamos tratando, capítulo 28 de Primera de Samuel. El verso 20 dice, entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y mira que era grande, así que santo porrazo podemos decir. Entre más nos levantamos, más pesado, más duro va a ser el golpe abajo. Él cayó cual pesado era. Y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida y oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Aquí está otra vez el enemigo con disfraz de misericordia. Pondré yo de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Vamos a ver esto. ¿Será que se convirtió la bruja esta? No. Ella no se convirtió.
Solamente no era bueno para ella que el rey Saúl muriera en su casa. Segundo, ella quería estar segura de que no la iban a acusar de la muerte del rey Saúl. Y tercero, lo que ella está haciendo no era un acto de bondad, era solamente para protegerse. Quedaba descubierto que todavía ahí, por ahí en Endor, había una divina escondida. Así es que Saúl está destrozado y ella en su falsa compasión, instrumento del diablo. El diablo también sabe aconsejar y también sabe hacer buenas obras. Mira, yo lo hago esto, te llevo aquí por esto, porque yo tengo compasión de ti, estás pasando sufrimiento y te voy a llevar con alguien que te puede ayudar. Esa es una falsa misericordia de parte del enemigo. El consejo genuino de Dios es este. Cuando nosotros no sabemos a dónde ir, cuando estamos confusos, atribulados, tristes, rotos, desesperados, angustiados, no corramos al engaño. Ese es el consejo, no corras al engaño. Muchos, ojalá, siempre digo muchos, pero no, ojalá que algunos, ojalá que ninguno, mejor dicho, no tenga esta tendencia de correr a las drogas como un escape, al licor. Cristianamente, a veces corremos al mall para distraernos. ¿Y cuál es la consecuencia? Venimos bien endeudados, con una carga que no teníamos antes, porque si no teníamos esa carga, ahora vamos a tener otra carga, porque para distraernos y para olvidarnos del dolor, pues nos vamos a ver qué se nos pega por ahí, al mall y venimos bien atribulados. Ay, sí, el gozo, sí, me gustó, me lo puse, qué bonito, pero después viene la factura. Y les digo, siempre va a venir la factura cuando no viene gratuito de parte del Señor. Y eso es para sentirnos bien momentáneamente. Pero recordemos, hay un relato cuando Daniel, en el libro de Daniel, Daniel tiene visiones nocturnas y visiones que no puede entender y queda atribulado. Y la última visión, cuando ve una bestia espantosa que él no entendía de qué se trata, dice que él cayó como muerto, Y entonces dice, vino un ángel y dice, Daniel, no temas, espera en el Señor. Este es el consejo de parte del Señor. Cuando no sabes a dónde ir o que crees que Dios te ha fallado, nunca te va a fallar, nunca. Solamente que Dios tiene su tiempo. Hay que esperar en el tiempo del Señor. Por más atormentados, por más atribulados, por más llenos de dolor, por más que digamos, hasta aquí no puedo más, déjame decirte que Dios no nos pone mayor carga de la que no podamos soportar. Eso dice su palabra y esa es una verdad. Si todavía, aunque estés en dolor y todavía lo estás soportando, no has muerto, quiere decir que es el tiempo de seguir esperando en el Señor. Qué hermoso es esto. Así es que la salida a nuestros problemas, amados, nunca va a ser correr a las adivinas, a los brujos, a los hechiceros, a la cuija, a los instrumentos del diablo. La solución es correr a Cristo, a sus pies, aleluya, y decirles, mira, no vive Dios, vive Jehová, no te suelto hasta que tú me contestes, aferrados a Cristo. Esa es la solución. Él es el único que puede ponernos en pie. Daniel estaba tirado como muerto. Saúl no lo tiró la presencia del Señor, lo tiró su propio peso de pecado. Cayó cuán grande era a tierra, después de escuchar la única verdad que le espera a todo aquel desobediente y lo único que espera, la muerte. Dios siempre nos hablará en el lugar del quebrantamiento, así que si estás quebrantado, si estás atribulado, si sientes que ya no puedes más, que ya esto es lo máximo, ahí en ese lugar del quebrantamiento es donde Dios nos habla. Ahí es donde podemos oír su voz, ahí es donde podemos ser consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán, ¿qué? Consolados. Qué hermoso que podemos tener consuelo en medio del dolor. Sí lloramos, sí muchas veces inclusive quizás hasta pataleamos, quizás hacemos tanta cosa rara. Pero una de las cosas que siempre quedó grabado en mi corazón es el caso de la mujer de Sunem cuando murió su hijo, que se aferra al varón de Dios y ahí venía en tremenda amargura, pero ahí se aferra y a sus pies y dice, vive Dios, vive Jehová, yo no te suelto. No lo soltó, no soltó.
el profeta de Dios, el único, porque Dios es el único que tiene la respuesta. Y no lo soltó. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la recompensa de esta mujer de fe, tremenda mujer de fe? Que el Señor resucitó a su Hijo. Así es que, amados en Cristo, si Él es el único que puede levantarnos. Y para que Él nos levante, vayamos al lugar de la humillación. Señor, estoy quebrado. Señor, he pecado contra ti. Señor, he sido necio, he sido necia, he sido desobediente. No he obedecido tu palabra. He sido un cristiano tibio a medias. He sido un cristiano que he obedecido parcialmente, no he obedecido en totalidad. Señor, pero aquí estoy humillado. Estoy comiendo polvo como comía David cuando él se humillaba delante de Dios en polvo y en ceniza. Para que tú me levantes. Y es cuando el Señor viene y nos levanta, amados en Cristo. Él es cuando su mano poderosa, porque Él es el Todopoderoso, viene y nos levanta, porque nos ve humillados, creyendo, esperando en sus promesas, aunque estemos afligidos, aunque estemos en dolor y que estemos en enfermedad, aunque la muerte parece que estuviera tocando día a día la puerta de nuestra casa. Si estamos ahí confiando, Él nos va a levantar. Él siempre nos levanta. Mire, Lázaro fue levantado al seno de Abraham, al lugar de reposo, al lugar donde ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tribulación, en el lugar donde ya no nos alcanzará toda la maldad de este mundo. Así es que recordemos también, amados, el proceso de la mariposa. ¿Cuál es ese proceso? Un gusano asqueroso. Es convertido en una mariposa hermosa, llena de colorido, volando libremente hacia las alturas. El proceso es doloroso, ese gusano que se arrastra, que está en esta humillación tremenda, tiene que luchar, tiene que forzar para romper el Cancún, Cancún era yo estoy ya pensando en unas vacaciones, pero acuérdense, ahorita no podemos salir, así es que aleje ese pensamiento. El zurrón, ¿cómo se llama? Yo le puse aquí Cancún, sí, es Cancún. Ajá, Cancún, sí. Y duele, pero sin ese dolor jamás podrá levantar el vuelo. Escuche, si no forza, no tiene esa fuerza que le causa dolor, sí, le causa mucho dolor, pero cuando es liberado, es una hermosa mariposa que vuela a alturas que nunca había visto, imaginables. También el águila, hermanos, cuando el águila pasa su proceso doloroso de renovación, se eleva a lo alto, va a una montaña con picos filosos, agudos, y ahí ella azota sus alas cargadas de plumas, rompe su pico, que cuando es joven está recto, pero cuando ya está viejo se encurva y ya no puede comer, ni puede volar está expuesta a los depravadores. Ella sabe que si no se renueva va a morir. Sus garras crecen tanto que ya no puede ni siquiera sujetar su presa. Entonces ella toma una decisión. Ella toma una decisión de dejarse morir o renovarse. Y es muy doloroso el proceso del águila, muy doloroso. Ella queda una mancha ensangrentada a lo alto de la montaña. Ella queda ensangrentada, casi sin poder mirar de la sangre que corre, porque tiene que desprender ese pico para que le brote uno nuevo. Es muy doloroso el proceso del águila, pero el Señor nos compara con las águilas. Él nos compara con esas águilas. Y en Mateo hay una escritura que yo siempre preguntaba y no tuve respuesta, pero es entendible ahora cuando vemos el proceso del águila. Y dice, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Cuando Cristo venga, amados en Cristo en gloria, todas las águilas que han sido renovadas en este proceso doloroso se van a juntar al encuentro de nuestro Dios. Así es que no le temamos, no tengamos temor y no busquemos salidas falsas. Saúl tomó, sí, la comida que le ofreció la bruja, se sintió mejor. Lo que ofrece el enemigo nos hace sentir mejor por un tiempo, pero eso no era la respuesta de Dios. Puede ser que lo que buscas fuera de Dios te dé un poco de alivio temporal. Y es cierto, da un poquito de alivio. Ahí vemos ahí en el capítulo 28, en el verso 2, que ahí anda David en Aquís, está en ese alivio temporal, pero vamos a ver los siguientes capítulos cómo viene el ajuste de cuentas para David, ¿no?
Entonces Saúl tomó el alivio temporal y sí comió lo que le ofreció esta bruja, esta hechicera, esta encantadora, lo que sea. Así que nosotros no nos desesperemos, amados en Cristo, esperemos en el Señor. Aunque el peligro nos aceche, aunque vengan dolores y pruebas, luchas, tribulaciones, ya sabemos que cuando estamos humillados del Señor, su mano nos levanta. Así es que recordemos, amados en Cristo, este pasaje que es difícil de entender, pues quizás es solamente un caso aislado, ¿ok? Es un caso aislado. Que no se vuelve a repetir. En toda la Escritura usted no vuelve a encontrar que si fue Samuel, alguien que ya había muerto, que estaba en el seno de Abraham, regrese a hablar. Ese es un caso aislado que no se volvió a repetir ni se va a volver a repetir. Quizás Dios lo permitió como algo único, con el fin de enseñarnos que no era el poder de la divina que hizo traer a Samuel, sino que Él lo trajo para confirmarle la sentencia de muerte a Saúl, que en su locura y extravío fue a consultar a una adivina. Así es que si es Samuel el que está ahí, es un caso único. No se volvió a repetir ni se va a volver a repetir. En el caso de la adivina que confrontó, de ese espíritu que confrontó Pablo, ahí nos aclara perfectamente que ella podía saber que eran hombres del Altísimo y lo decía porque se estaba trayendo sobre ella fama, estaba haciendo su publicidad en base de una verdad, porque el pueblo sabía que Pablo era un hombre de Dios. Y los discípulos que estaban con Pablo en ese momento también sabían que no era hombre de Dios. No era algo que estuviera adivinando, era una verdad. Era una verdad que muchos sabían, pero ella lo estaba haciendo para traerse publicidad. Ese espíritu quería llamar la atención. Eso es lo que los demonios hacen, siempre tratan de llamar la atención. Conclusión. No es un juego inocente, amados en Cristo, jugar con cuija o ir a consultar a divinos, a que les lean las cartas, a que lean el horóscopo, la palma de la mano, los asientos de café o cualquier otra práctica del ocultismo o la adoración de ídolos, que es hechicería. Inclusive ten cuidado lo que nosotros metemos en nuestra casa. Amuletos que dicen ser de buena suerte, aunque parezcan inofensivos, el diablo no juega a ser diablo, él es diablo. Y diablo significa el adversario de Dios, el que está en contra de Dios y está en contra de ti mismo, que quiere perder tu alma en el infierno. Así que Apocalipsis 9, miren, vamos a leer esta escritura del libro de Apocalipsis, que confirma lo que estoy hablando, porque en los últimos tiempos se va a multiplicar, estamos en los últimos tiempos, se está multiplicando más que nunca. Si antes esto era oculto, la divina tenía que estar escondida, porque había temor de Jehová en el mundo. Pero ahora no están ocultos, ahora se encuentra propaganda por todos lados. Y eso nos enseña el final de los tiempos. En el verso 20 de Apocalipsis, capítulo 9, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. Si hay plaga en este momento, amados en Cristo, es un llamado de Dios de misericordia para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y si tú no conoces a Cristo, ven a Cristo. Él no quiere que tú mueras, Él no quiere que tú seas condenado. Él murió para que tú no fueras condenado. Pero dice que los hombres no se van a arrepentir ni aún con las plagas. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Como ve, hoy día vemos con cuánta libertad se practica las fuerzas ocultas de las tinieblas, con cuánta libertad los hechiceros actúan al satanismo. No se esconden, el pecado ya no se esconde, se publica libremente y se ataca a aquellos que no piensan igual que ellos.
nos tratan de controladores, manipuladores, que queremos lavarles la mente. Y no, porque el Señor nos dio libre albedrío. Usted decide, yo decido. Cada uno tenemos esta libre libertad de decidir dónde queremos pasar la eternidad. Porque solamente hay dos caminos. Y como le leí Apocalipsis, le sugerí que leyera Apocalipsis, y ahí nos habla claramente el fin de aquellos que escucharon el consejo de Dios, la dirección del Espíritu Santo, y aquellos que no quisieron escuchar. Así es que esperemos en Jehová, amados en Cristo. Si estamos en el límite de estrés, de caídos, desesperados, espera en Él. Espera en Él. Él nunca nos ha fallado y nunca nos va a fallar, solamente que Él tiene su tiempo. Y en ese proceso estamos siendo renovados como las águilas. Recuerda que esta tribulación, por más dura que sea, es temporal. Y este dolor, este sufrimiento que pasemos en este tiempo, tendrá mayor peso de gloria cuando lleguemos a su presencia. El Salmo 125, verso 1 y 2, es un salmo precioso, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Qué hermoso confiar en el Señor y que esa palabra esté en nuestro corazón. Este versículo fue el primerito que yo aprendí cuando el Señor tuvo misericordia de mí, cuando encontré una mujer destruida, una mujer con deseos de suicidio, una mujer que no tenía esperanza, sin Dios, sin esperanza. Sí, con una religión, sí, fanática, sí, pero sin conocer la verdad de la palabra del Señor. Y esa verdad no la conocía. Al no conocerla, pues vivía como Saúl, obedeciendo ciertas partes y desobedeciendo cosas que eran abominación al Señor. Isaías 40, verso 30, dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, ¿qué pasa con los que esperemos en Jehová y estamos esperando? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermosa la palabra del Señor. Espera en Dios, amado. Si tú no conoces a Cristo, si no sabes quién es el Dios del cual te estoy hablando, es muy fácil. Él te escucha, porque Él sí te conoce. Él está esperando que tú digas: Señor, no te conozco. Yo nunca decía Señor, decía Dios, porque no lo conocía. Hoy digo Señor porque es mi amo, es mi todo. Pero dile: Dios. A mí me escuchó cuando yo dije: Dios, perdona mis pecados. Porque yo no quería escuchar la palabra de Dios. Pero un día el Espíritu Santo me tocó. Yo dije: Señor, perdona mis pecados desde el día que nací hasta hoy. Y el Señor fue tan hermoso. Una oración tan breve, pero fue tan hermoso que mi vida cambió. Ahí me bautizó con su Santo Espíritu. Y no estaba en una iglesia cristiana. Y no estaba en una iglesia pentecostés para que yo estuviera sugestionada. No, ni siquiera sabía que había un Espíritu que bautizaba de esa manera tan hermosa. Así es que, amados en Cristo, si tú estás en el Señor y estás viviendo como Saúl a medias, ten cuidado. Y si tú no conoces, mira la misericordia de Dios tan grande que te llama a que vengas a sus pies, que vengas a pedirle perdón por tus pecados. Espera en Dios, esperemos en sus promesas. No corras a lo falso, no corras. Corre al verdadero Dios y único, porque fuera de Dios, de Jehová Dios, no hay Dios. Recordemos siempre que tenemos una palabra profética, porque el pueblo de Dios quiere oír profecía. El pueblo de Dios hoy día quiere como Saúl, no le basta la palabra de Dios, no le basta lo que ya está escrito, quiere oír. Y van a los falsos profetas. Por eso Saúl sabía que Samuel era un verdadero profeta de Dios, pero él ya estaba muerto. Así es que hoy, como esto fue un caso único, no es que vamos a pedirle al Señor: Señor, mándame a Samuel, o mándame a Elías, ese profeta de fuego, o mándame cualquier otro profeta. No, porque ahí mismo en Lucas capítulo 16, el rico pide que vaya uno de allí, de los que están en el seno de Abraham, a hablarle a sus hermanos. Dice: no,
Ellos tienen allá tienen a los profetas de Dios, que a ellos escuchen. Así es que si por ahí anda por ahí esta debilidad que queremos oír una palabra profética de parte de Dios, mira lo que dice Segunda de Pedro, y con eso ahora sí ya termino, ¿ok? Segunda de Pedro, ese es un tema que tiene que estar bien remachado, ¿no? Sin lugar a dudas, amados en Cristo, ¿ok? Ok, vayamos a segundo libro del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 17. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, hablando de los falsos profetas, y esto está en contexto con la profecía que dio Balaam, dando un consejo equivocado para hacer caer al pueblo. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente han huido de los que viven en error. Así es que tratan de engañar con falsas profecías a aquellos que ya habían escapado del error y tratan de seducirlos con falsas profecías. Así es que la palabra profética segura, que no nos va a hacer caer, es lo que ya está escrito, que esta palabra de Dios termina con un amén. O sea, así es, de aquí ya no hay nada más que podamos agregar. Mire Apocalipsis dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así es que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El que da testimonio, verso 20, ahí termina la Biblia. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, Cristo viene pronto y Él es verdadero, no es mentiroso. Amén, o sea, así sea, así ven, Señor Jesús. Así es que, amados en Cristo, Él no miente, sea todo hombre mentiroso, pero Él es verdadero. Así es que, qué lindo es el Señor. Y por último, amados, te dejo con esto. Juzga tú este caso, júzgalo. ¿Samuel vino de parte de Dios como caso único? ¿O la divina dentor presencia por primera vez y única vez a un demonio tomando la figura de Samuel? Júzgalo tú. Júzgalo tú. Porque si es Samuel que vino de parte de Dios, es un caso único, no va a volver a acontecer. La Biblia no me menciona otro caso. Y si fue que por primera vez la divina, endemoniada, y ese demonio tomó forma de Samuel, porque Samuel no, si era Samuel no dijo nada de lo que ya estaba escrito. Ahí podemos notar eso. No dijo nada de lo que ya estaba escrito. Dijo lo que ya había dicho Samuel. Así es que usted juzgue, hermano. Lo que sí es claro es que Dios condena la práctica del espiritismo, que es consultar con los muertos, el ocultismo, satanismo, hechicería, encantamientos, el tarot, los amarres, los amuletos, idolatría, la adoración a los ídolos hechos de oro, de plata, de yeso o del material que sea. Usted escuchó en los versículos que leímos que es abominación delante de Dios. Éxodo 20, en los mandamientos, los 10 mandamientos, lean los 10 mandamientos, amados de Cristo, completos, o usted que está escuchando. Dice, no tendrás dioses delante de mí, ni te harás imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo y en la tierra, y no te inclinarás a ellos. ¿Por qué? Porque Dios aborrece esto. Esperemos en el Señor Jesús, solo es Dios, y fuera de Él no hay Dios que nos pueda salvar. Si del pasado, y aquí quiero, qué bueno que tome este tiempo, si del pasado tú consultaste a divinos o a los espiritistas o alguna práctica de la que ya hemos mencionado, ven a Cristo. Él murió por ti, por todos nuestros pecados, por esos pecados abominables, Él murió. Él no nos condena. Él quiere que nosotros vengamos porque Él es el único camino de salvación. Así es que, ¿cómo vienes a Él? Pues pidiéndole perdón. Lo hiciste por ignorancia, aún tú que estás en Cristo, que está por ahí que un amuleto y que por ahí que te dieron esto y que un recuerdito y que eso, tengamos cuidado. Confiésale al Señor, limpia tu casa. Es un consejo que le dio el profeta Isaías a Ezequías. Limpia tu casa, ve qué hay que pueda ofender al Señor. Él está listo para perdonar todo pecado cuando lo hacemos de corazón. Háblale, Él te escucha, no estás consultando a un muerto.
Él murió, pero resucitó al tercer día. Y Él está sentado a la diestra del Padre, orando, intercediendo, limpiándonos de todo pecado, cuando hablamos con Él y confesamos nuestro pecado. Nuestro Dios no es un Dios muerto. Nuestro Dios es un Dios que vive. Cristo vive y vive para siempre. Amén. Dios te bendiga. Que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Brazos de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio de solas. Alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Sígueme, sígueme, dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Son muchos los discípulos del Señor, pero pocos le